Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Oigan, no saben cómo me he reído leyéndolos en Twitter. Específicamente Coca-Cola Light de lata, que puso: creo que nunca había estado tan ansioso de pasar la siguiente sección del programa como hoy. Oigan, ¿qué les pasa? Pero ¿sabes qué? Les puse ¿Qué imagen? grandes canciones. ¿Sabes qué Marta, te pasas. No sé si meterme un suprador sublingual o abrirle al gas y respirar. Eran Te amo, tres, Abraham, nada te amo. más, eran tres. Pero te voy a decir una cosa, es ¿qué? este tipo de música que va de fondo en estas películas donde ves que él o ella agarra una maletita, ya sabes, Sí, o una backpack, sí. se va de su pueblo, Sí. se trepa a un bus, a un autobús, llega a una ciudad más grande Sí. y la hacen. Y la arman con una maletita de esas películas que dices, güey, yo quiero una vida así, ¿no? Sí. Agarro mi backpack y la hago en New York. Ay, no, qué risa. Ahora sí me hicieron reír, cuentavientes. Qué bonito. Bueno, Manuel Marquina, no sé cómo los vas a aprender tú. Hablando de pie diabético, porque te digo una cosa. Oye, yo iba muy bien con mis canciones. un tema que han pedido es más, muchísimo ahorita, los Úrsula, cuentavientes. ya pon eso. Les voy a subir, mientras que ustedes están picando los ojos, les voy a enseñar qué estoy haciendo yo en la cabina para que se carcajeen. Es que saben que si ustedes pudieran ver el programa, no solo escucharlo, se divertirían 20 veces más. ¿Sí? Claro. Rebeca meneando su fundillo, o sea, una cosa muy el gran. No, sí, Marta, Una cosa muy ya Marta va en la bonita. cuarta cheve. ¿Qué? Sí, ya vas en la cuarta cheve. ¿Pero por qué pensaste que venía borracha, hija? Pues no sé, o sea. Como que me prende. Es Pero que la como que música la- es horrendo. la música lo que voy a prende. decir. Es un afrodisíaco. Sí, por supuesto. Es más, no quiero hablar contigo, Manuel Marquina. Sí, No, ¿Qué Eso oyes entiendo. tú, Manuel Marquina? Lo entiendo. ¿Qué oyes tú? De todo. En inglés, pop music, ¿Pero qué? post-grunge. Mira, Post-grunge, muy bien. Muy bien, pero tipo, ¿qué te gusta? Me encanta Nirvana, Ok. Bien. Creed, Stone Temple Pilots, Ajá, Creed. Stone Temple. No, R.E.M., tenemos que seguro hacer que se va. un super matamesta con Pearl el doc. Jam, ¿te gusta Sí. seguro? Sí, claro. Sí, ¿ves? Me conozco Muy a mi bien. gente. Conozco a mi gente. Manuel Marquina es angiólogo, es cirujano vascular y endovascular, para que vean que los cirujanos vasculares también tienen su gusto musical. Sí, claro. Ah, ¿me vas a dejar sin fondo así, pelona, así en frío? Que me siento una tristeza. Manuel Marquina, cuentavientes, está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular. Experto en varices, accesos vasculares, enfermedades de carótidas, aneurismas y pie diabético. Sí. No puedo creer el tema del pie diabético. Y les voy a contar una historia de terror. Ujú. Me habla una amiga y me dice, oye, Marta, no encuentro a Manuel Marquina porque su papá tiene diabetes tipo 2, padece de pie diabético. Y una vez me dijo, oye, ¿con quién lo llevo? Y le dije, 100% Manuel Marquina. Entonces te lo llevó, ¿no? Sí. Y Es un caso... la primera vez. Es un caso muy complejo. La primera Sí. vez lo vimos Ajá. con una infección fuerte. Ajá. Lo controlamos. Ajá. Estuvo bien. Se fue a casa. Sí. Y repitió el escenario. No hizo caso. Recientemente. No hizo caso. Entonces me habla un sábado en la noche, yo estaba fuera de México y me dice, no encuentro a Manuel Marquina, por cielo, mar y tierra, y mi papá está fatal del pie. Entonces, bueno, te encontré. Sí. Creo que era domingo, de hecho, ¿no? Sí, es correcto. Y lo viste al día siguiente a las 11 de la mañana. Así es. Y me mandaron fotos. Gracias por destruir mis ganas de vivir. Yo sé. Me mandaron, ¿han visto fotos de un pie diabético, cuentavientes? No se las voy a mandar por Twitter, pero googleenlo, pongan pie diabético para que se jalen los pelos de la cabeza. Y me pareció súper importante hablar de esto. Les voy a decir por qué. Porque la probabilidad de que un paciente diabético tenga úlceras en los pies es de casi el 40%. Al momento en que empiezan a ver que se forma una úlcera, es importantísimo que corran al doctor. Y justamente, como tenemos un serio problema de diabetes en México, de hecho en todo el continente americano tenemos 62 millones de personas que padecen diabetes, y pues un altísimo porcentaje acaban con úlceras de pie diabético. Sí. Ahora, puedes explicarles a todos. Y ¿sabes qué? Otra cosa quería decir. Sí. Creo que este caso es muy representativo porque a veces hay mucha gente que tiene diabetes tipo 2 y ustedes que son su familia se darán cuenta que no hacen caso. El otro día igual, una chava que trabaja conmigo me dice, oye, fíjate que mi papá no está viendo bien del ojo izquierdo
como que no tiene visión periférica y ve más oscuro de un ojo. Entonces lo llevé con una doctora por mi casa y me dijo que pues tenía que tomar vitaminas y no sé qué. Le dije, nada de babosadas, ¿qué vitaminas ni qué 8 cuartos? Entonces le hablé inmediatamente a Erwin Chiquete, cuentavientes, nuestro neurólogo de cabecera. Erwin me dijo, con mucho gusto, mañana sábado mándamelo. Lo recibió a las 3 de la tarde y me llamó después Erwin a contarme la historia y me dijo que, ya no me acuerdo qué era exactamente, pero el tema del ojo era un tema que tenía que ver con la diabetes mal cuidada. Una retinopatía diabética. Yo creo que sí. Entonces le puso una arrastrada. Entonces cuando hablé con esta chava le dije, ¿pero qué onda con tu papá? Y entonces me dice, es que no hace caso. Come lo que quiere, se mete todos los carbohidratos habidos por haber, se mete el azúcar, no se toma la pastilla. Y yo creo que esto es bien recurrente con la gente de cierta edad. Y los que lo padecen muchas veces son las esposas, los hijos o los esposos y los hijos. Totalmente. ¿No? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante. Este tema es fundamental porque es un tema de impacto mundial. Está muy claro que ahora, si tenemos 62 millones de enfermos de diabetes en América y tenemos otro tanto en Europa y lo mismo en Asia, y esto se calcula que para el 2040 tengamos casi doblada la cifra. Es decir, es una avalancha de problemas que se nos avecina. Y si no encontramos el justo de lo que tenemos que hacer, vamos a tener muchos problemas. Claro. Gran parte de la consulta que tenemos, Marta, hoy en día de pacientes diabéticos son tristemente pacientes que vienen ya complicados. Y hay que empezar desde el inicio para evitar todo este tipo de problemas. Nosotros, un pie diabético, que uno de mis maestros decía, no es el pie diabético, como si fuera aislado. Sí. Es el pie de un paciente diabético. Si nosotros giramos desde ahí esa percepción, vamos a tener mucho éxito porque hay un riesgo porcentual probable hasta el 40% de que un paciente diabético pueda perder una pierna. Claro. Es un tema muy serio y con esto viene un deterioro de calidad de vida y un riesgo de muerte temprana. Porque no tendría que suceder. No tiene por qué suceder. Pero es que qué furia, una cosa que te corten el pie porque tuviste un accidente y una cosa que te corten el pie porque durante años te valió madres. Eso se llaman amputaciones no traumáticas por enfermedad crónica. Es justo lo que acabas de decir. Oye, pero dime una cosa. Si es algo que no tiene que suceder y que seguramente tu doctor es a lo que te informaría. Sí. ¿Tú dirías que el principal problema del tema de diabetes tipo 2 en México y el descuido de muchos de los pacientes es que de entrada no tienen un doctor de cabecera que sería, no sé, un endocrinólogo? Así es. ¿Es un endocrinólogo? Él es el capitán de eso. El capitán de la diabetes tipo 2 es el endocrinólogo. Saben que traemos mucho al doctor Oded Stempa, que es endocrinólogo del Hospital ABC, a hablar del tema, pero tendrías que estar de la mano de tu endocrinólogo siempre para saber que tienes bien los ojos, los riñones, los pies y todo lo que se descompone con la diabetes. Sí, totalmente. Y además la promoción, porque te voy a decir algo, los endocrinólogos son área de subespecialidad, que son los indicados, pero tenemos la comunidad médica la responsabilidad y justo este es el momento en el que yo extiendo la información para que se acerquen y que revisen. Y esto es muy importante. Espero que todo el mundo que esté escuchando esto empiece por lo más sencillo, que además son las recomendaciones de las instituciones internacionales de cuidados de pie diabético. Es algo tan sencillo como revisarse los pies todos los días. Okay. Así es donde empieza el escenario. Ok, revisarse los pies todos los días si tienes diabetes tipo 1 y 2. Tipo 1 y 2. Y te voy a decir algo, efectivamente relacionado al tema de la agudeza visual, hay pacientes mayores que no ven bien porque tienen retinopatía diabética. No se ve la úlcera. Pero frecuentemente viven con alguien. Claro. Y una úlcera no se hace en un día. Te voy a explicar que la mecánica del pie diabético es que la misma diabetes empieza a deformar el pie de manera progresiva y empieza a generar zonas de mayor roce continuo. Y resulta que nuestros pies son nuestro transporte de por vida. Entonces, si tú tienes alterada la sensibilidad por la neuropatía diabética, es decir, hay un adormecimiento progresivo de tal manera que tu pie, cuando tú te cansas, mientras tú y yo estamos platicando, lo mueve tu cerebro sin pensar, porque sintió mayor presión. Los diabéticos tienen perdida esa sensibilidad. Y si además no tienes el calzado adecuado y no te revisaste el pie, tú sales a trabajar y después de 2 o 3 días te das cuenta que tienes el pie enfermo
porque además puedes tener una infección que inclusive te da olor a distancia. Estás o sea, en que un no, escenario entonces, grave. No se dan cuenta porque pierden sensibilidad por la neuropatía diabética. Neuropatía diabética. Lo que ocurre es que la diabetes, ustedes saben perfectamente que es el hecho de que el azúcar no se utiliza de manera dinámica porque no hay una producción adecuada de insulina. La insulina es como cuando llega la glucosa a un establecimiento y la insulina es quien te abre la puerta para que puedas entrar y que lo utilicen tus músculos. Si eso está alterado, la glucosa, el exceso de glucosa, de azúcar que está circulando en el cuerpo empieza a deteriorar y la neuropatía se forma porque imagina que tú tienes un cable que genera electricidad, como cualquiera de los de aquí. Y si ese cable se pela el recubrimiento externo, entonces salen chispazos y los pacientes sienten piquetes, pero al final la transmisión de la energía no llega donde tiene que llegar. Por eso no sienten los pacientes en la zona. ¿Y por qué el pie? ¿Porque es una extremidad tan lejana? Es la zona más lejana del organismo y del corazón hacia... Pero entonces, si tú tienes neuropatía diabética, si te cortas, si tienes una ampolla, si te sale una úlcera, no lo vas a sentir. No lo vas a sentir y te vas a dar cuenta cuando ya inclusive los pacientes se sienten mal porque ya tienen fiebre, porque el azúcar se les botó. ¿Y por no qué avisan. tardan? Fíjate lo que te voy a preguntar porque es interesante que todo el mundo lo sepa. ¿Se han fijado que la gente que tiene diabetes tipo 2 tiende a tardarse más en cicatrizar? Totalmente. Es aparte de los nervios, los tejidos y los tendones del pie, que es una máquina maravillosa, el pie es quien funciona de manera perfecta, todo eso se engruesa. Hay una manifestación del pie, y ahora lo vamos a comentar, que se llama pie en garra. Es decir, no sé si alguno de ustedes ha visto una persona que tiene los dedos del pie como jalados. Flexionados. En la diabetes lo que hace es que engruesa los tendones del pie y le quita fuerza. Entonces los de arriba jalan los dedos y eso le genera un riesgo de roce continuo. Con los cojinetes de abajo. Así es. Y entonces todo esto es una máquina que se va lastimando, más la neuropatía, más los tendones. Más la insuficiencia de circulación. Y si además la diabetes te genera una calcificación progresiva en las arterias, entonces va sumando una serie de problemas. Te tengo que decir que yo como angiólogo y cirujano vascular periférico tenemos un tiempo de que cada 20 segundos que tú y yo estamos hablando, un paciente en el mundo pierde una pierna porque están complicados con problemas de circulación arterial. Y es parte del desarrollo de la enfermedad de la diabetes que no se controla desde un inicio, porque no tienes los hábitos, empezando por los hábitos. Está bien descrito, Marta y Rebeca, que el sobrepeso y la falta de ejercicio son los dos factores fundamentales relacionados al desarrollo de la enfermedad o al descontrol de la misma si además no lo atiendes, ¿no? Ok. Cuando tú vas con un endocrinólogo, Manuel, ¿te revisan los pies? Sí. ¿Te revisa siempre los pies? Sí, porque ellos saben que es un tema. Y todos los médicos deberíamos de hacer eso. Y si tu médico no te revisa, le tienes que decir, oye, doctor, ¿no me vas a revisar los pies? Y en una revisión convencional, toda el área médica tiene la capacidad de evaluar. Yo, cuando veo a un paciente como especialista, antes de hacerle un Doppler, antes de hacerle una angiotomografía, antes de hacerle nada, buscamos la percepción del latido de la arteria en el pie. Es la percepción del pulso. Y esto desde el pregrado nos lo enseñan. Es decir, todos los médicos estamos capacitados para identificar el latido del pulso de la arteria en el pie y desde ahí ya empiezas a notar si tienes o no tienes enfermedad arterial asociada a la diabetes. O sea, por la fuerza del latido, eso te describe qué tanta circulación de sangre tiene. Totalmente. Entonces, llega un paciente, revisamos la historia, vemos cómo está el control de su azúcar, de su diabetes, y cuando yo lo reviso y les digo siempre de broma a mis pacientes que los angiólogos saludamos por los pies porque nos vamos derechito a buscar los pulsos. Y entonces se siente el latido de las arterias. Muchas veces viene el familiar y le digo, mira, toca acá, y se siente. Hay una sorpresa positiva. Claro. Pero entonces el cirujano vascular o el angiólogo como tú
¿tú eres el dueño del pie diabético? No, es un equipo multidisciplinario. A ver, yo entro son? en la parte circulatoria. El capitán es el endocrinólogo, pero esto implica al ortopedista que tiene especialidad en el pie. ¿Por qué? Porque la deformidad anatómica ellos la pueden corregir. Yo veo la parte circulatoria, está neurología, porque ven la parte de la neuropatía. Así es, de la neuropatía. Y está el área, por ejemplo, de rehabilitación. Si tú tienes un paciente que tiene el pie deforme y le damos tratamiento, entonces debemos de ir a rehabilitación para que el paciente aprenda a caminar con su nuevo pie. Ok. ¿Quién está en riesgo, número 1? ¿Y cómo puedo prevenir? Sí. En riesgo potencial estamos todas las personas que usamos los pies para caminar, es decir, todo el mundo se tiene que revisar los pies. Este es el mensaje más importante. El segundo son los hábitos. ¿Cómo prevenimos? Tengas o no diabetes, debes de evitar un sobrepeso marcado y debes de hacer ejercicio. Eso promueve metabólicamente, es decir, echas a andar la máquina, ¿no? Cuando no lo haces, tienes una computadora hibernando, pero no la tienes trabajando. Entonces, por más dietas que hagas, si no te activas, no activas la regulación del azúcar y esto evita la progresión y el desarrollo de la deformidad del pie. Esto está generado, por ejemplo, en Estados Unidos existen los especialistas del pie que son los, les llaman podiatrists, que es gente certificada que te ayuda a darle rehabilitación y cuidado. ¿Cómo se llama? Así es, el podólogo. Podólogo, yo podiatra. En México se está regulando esa parte, pero esto todavía tiene que evolucionar. Por lo pronto estamos los médicos, está el área de rehabilitación y está inclusive psicología por el riesgo de pérdida de la extremidad. O cuando tristemente se pierde una batalla, tienes que aprender a vivir sin una extremidad. No. Es justo lo que comentaba con Rebeca ahorita. O sea, es un impacto que debemos de mencionar porque esto aplica a la diabetes. Caes en ceguera, caes en insuficiencia renal, caes en riesgo de que te amputen una pierna y eso en calidad de vida es un deterioro máximo. Porque además te tengo que decir que de toda la gente diabética que se conoce, por cada diabético diagnosticado hay uno no diagnosticado. Imagínense ustedes. Y les digo una cosa, por eso hemos hablado mucho del tema de la diabetes. Y tenemos un equipo enorme de especialistas con quien hemos hablado del tema. Desde Oded Stempa, que es endocrinólogo, tenemos a Erwin Chiquete, que es neurólogo, tenemos al doctor Manuel Marquina, que es cirujano vascular y angiólogo. Luis Felipe Hermida del pie. Luis Felipe Hermida del pie, que es ortopedista y su especialidad es tobillo y pie, que está igual en el Hospital Inglés. Y déjenme decirles una cosa, si ustedes tienen diabetes tipo 2, ustedes tienen que tener este equipo de doctores a su servicio. Totalmente. Y les recuerdo que en martadebaile.com, para esto y para cualquier otra cosa médica que necesiten, tenemos una lista de todos los doctores con que trabajamos. Si ustedes algún día necesitan algún doctor especialista en no sé qué, ahí lo van a encontrar. Porque es el caso perfecto de lo que pasó con esta chava. Oye, está mal del ojo, entonces lo llevé con una doctora general que está aquí a la vuelta de mi casa, casi en una farmacia de la esquina, y le dije, pero es que, ¿cómo crees? Eso seguramente lo tiene que ver un neurólogo. Sí. Y ahí lo agarró Erwin, ¿no? Te tengo que decir que hay médicos, compañeros médicos que tienen tal vez un poco de menos recursos, pero es gente muy valiosa, ¿ves? Hay médicos que pueden identificar el escenario y tenemos que apoyarnos entre todos. Claro. Hay un área también que puede comprometer un pie de manera contundente, Marta, y aquí es el infectólogo. Ok. Si nosotros tenemos un pie, yo soy parte importante por el tema circulatorio, ¿ves? Entonces, si no tienes buena circulación, cualquier cosa que le hagas al pie no va a mejorar. Por eso es un tema dominante en mi área. Si además de eso tienes una infección, aunque tengas buena circulación, si la infección te gana, y esto va de la mano, pierdes el pie. ¿Quién es el infectólogo? Porque tenemos a Paco Moreno, pero ¿quién es el infectólogo especialista en diabetes? No, yo creo que Paco y su puede equipo. Ser, Lisker Paco y su equipo, también Lisker. O sea, hay gente, esto es el pan de cada día, de todo el tiempo. Y son bacterias súper agresivas. Ok, me encanta. ¿Cómo puedes prevenir? Dame la lista de volada. Bien, lo que tienes que hacer es, lo primero, tienes que revisar tus pies todos los días. Tienes que hacer un aseo de todos los días, en especial en los espacios que les llamamos interdigitales, entre los dedos. Hay gente que no se ha visto el espacio de su dedo chiquito en meses y ahí puedes traer un problema. El corte de uñas es algo fundamental
debes de hacer un corte que no sea extremo. Es decir, nosotros, por ejemplo, los médicos solemos cortarnos todo el tiempo. Yo siempre traigo un filito blanco. Eso, ese. Y las traigo rectas. Eso es seguridad. No redondas, no me tiras adentro de la carne. Ahí está. Y te voy a decir algo peor. En mi vida me he hecho un pedicure. Perfecto. Nunca jamás. Claro, te voy a decir que... Nadie me ha tocado los pies. Hay una asociación que se llama International Working Group for Diabetes Food y ellos te ponen en un cuadro muy sencillo cómo debes de cortar tus piernas y lo acabas de describir. Es un filito blanco y Tal la cual. uña es recta, Así es cuadrada. No es la carne metida dentro de la carne. Esa es la parte del pie como tal. Y ahora, nadie camina descalzo. Tenemos que cuidar el tema de los calcetines que procuren no tener bordes gruesos y el calzado, revísenlo por dentro porque eso puede ser un riesgo potencial. Y la temperatura de los pies, que estén calientitos, que tengan llenado rosado, y esas son las condiciones generales con las que todos podemos revisar los pies en general. Te quiero. A ti. El doctor Manuel Marquina, cuentavientes, es D de dedo, Manuel Marquina, en Twitter. Está en el hospital inglés, en el hospital ABC de Santa Fe. Ahorita les dejo todos los datos, su teléfono, pero es 1664-7090. Es angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Y su especialidad, entre varices y otras cosas, es también el pie diabético. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina.